Star Wars creó accidentalmente la ola de plagios más descarada de la historia del cine, porque apenas George Lucas cambió Hollywood para siempre en 1977, el resto del mundo olió dinero, y algunos estudios no se inspiraron, directamente copiaron. Espadas láser falsas, robots baratos, imperios galácticos sospechosamente familiares, y películas tan descaradas que terminaron siendo más famosas por imitar a Star Wars que por cualquier otra cosa. Hoy vamos a recorrer 15 imitaciones descaradas de Star Wars, películas que intentaron perseguir el éxito de Lucas por toda la galaxia usando cartón, humo y muchísima vergüenza ajena. 15. Laser Blast, la película que le disparó a Star Wars directamente en pantalla. Esta película ni siquiera intentó ocultarlo. Estrenada apenas un año después de Star Wars, Laser Blast cuenta la historia de un adolescente problemático que encuentra un arma alienígena y empieza a perder el control. Pero lo importante no es la trama, es una escena específica. En un momento, el protagonista literalmente destruye un cartel publicitario de Star Wars con su arma láser. Y la escena se siente menos como una broma y más como una confesión, porque Laser Blast representa exactamente lo que empezó a ocurrir después de Lucas. Si había láseres, alienígenas y armas brillantes, el público iría a verla. No importaba el presupuesto, no importaba la calidad, solo hacía falta parecer espacial. 14. Cosmos, War of the Planets. El momento en que Italia entendió que el espacio daba dinero. Antes de que las copias se volvieran completamente ridículas, películas como Cosmos, War of the Planets marcaron el inicio del fenómeno. La producción italiana apareció en pleno estallido de la fiebre espacial posterior a Star Wars. Y aunque no copia directamente la historia, sí intenta capturar la sensación general. Uniformes futuristas, planetas extraños, misterios cósmicos y aventuras interplanetarias. El problema es que todo parece hecho dentro de un estudio televisivo con muy poco dinero. Pero justamente ahí está el encanto. Es una película construida por gente que entendió rápidamente algo importante. El público quería galaxias, aunque fueran galaxias hechas de cartón. 13. War of the Robots. Robots baratos y una galaxia construida a toda velocidad. Si Star Wars tenía robots adorables y aventuras épicas, War of the Robots respondió con máquinas extrañas y desesperación presupuestaria. La película gira alrededor de científicos secuestrados, amenazas espaciales y misiones de rescate interplanetarias. Pero lo más interesante no es el argumento, es la energía del plagio. Todo se siente construido rápidamente para aprovechar la nueva obsesión mundial por láseres, naves espaciales y guerras galácticas. Los efectos son torpes, los trajes parecen improvisados, y aún así, la película tiene una confianza casi admirable, porque representa perfectamente la mentalidad de la época. Star Wars funciona, hagamos algo parecido inmediatamente. 12. The Shape of Things to Come, cuando el plagio intentó disfrazarse de literatura. Nada dice prestigio como usar el nombre de H.G. Wells para vender una película claramente influenciada por Star Wars. Estrenada en 1979, The Shape of Things to Come utiliza elementos clásicos de Wells, pero los mezcla con todo lo que Hollywood pensaba que el público quería después de Lucas. Robots, colonias espaciales, villanos futuristas, batallas láser y aventuras cósmicas, la película quiere sentirse inteligente y épica al mismo tiempo. Pero muchas veces parece simplemente un intento desesperado de disfrazar una copia espacial bajo una apariencia literaria. Y eso la hace fascinante, porque representa el momento exacto donde Hollywood entendió algo peligroso. La ciencia ficción no solo podía vender, también podía reciclarse extremadamente rápido. 11. Space Mutiny, la copia de una copia que terminó siendo legendaria por lo mal hecha. Para 1988,
La ola de imitaciones ya estaba completamente fuera de control, y Space Mutiny es probablemente el mejor ejemplo. La película muestra rebeliones espaciales, traiciones, villanos galácticos y enormes naves futuristas. Pero el detalle más famoso es otro. Durante años se acusó a la producción de reutilizar material de efectos especiales de Battlestar Galactica, lo que vuelve todo todavía más absurdo, porque Battlestar Galactica ya había sido acusada de parecerse demasiado a Star Wars. O sea, Space Mutiny terminó copiando a una serie que ya estaba siendo acusada de copiar a Lucas. Un eco de un eco. Y eso explica perfectamente hasta dónde había llegado el fenómeno. 10. Star Odyssey, la versión low cost de Star Wars, hecha en Italia. Si Star Wars parecía una gran ópera espacial, Star Odyssey parece una versión armada con cinta adhesiva y muchísimo entusiasmo. La influencia es imposible de ocultar. Imperios galácticos rebeldes heroicos, robots sospechosamente familiares y batallas espaciales improvisadas. Todo intenta sentirse gigantesco, aunque claramente no había dinero suficiente para lograrlo. Y aún así, esa ambición desesperada es exactamente lo que volvió a la película una pieza de culto. Porque no intenta esconder nada, quiere ser Star Wars, y lo intenta con una intensidad casi admirable. Es el tipo de película que demuestra cómo el éxito de George Lucas convirtió el espacio en una mina de oro para productores oportunistas de todo el mundo. 9. The Humanoid, el Darth Vader italiano. Más descarado de los 70. Esta película prácticamente se pone un casco negro y espera que nadie haga preguntas. The Humanoid presenta imperios espaciales, villanos oscuros guerreros, manipulados robots y conflictos galácticos, gigantes, todo extremadamente familiar. La historia sigue a un piloto transformado en una especie de super soldado controlado por fuerzas malignas. Pero lo más evidente es la estética, especialmente el intento de replicar la presencia intimidante de Darth Vader. La película jamás logra alcanzar el nivel visual o emocional de Star Wars, pero sí consigue algo diferente, una especie de energía desesperada y colorida, que la hace imposible de olvidar. No engañó a nadie, pero tampoco le importó demasiado. Y justamente por eso terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más famosos del cine europeo, explotando descaradamente el fenómeno Star Wars. 8. Battle Beyond the Stars. Cuando Roger Corman decidió fabricar su propio Star Wars, Roger Corman vio el éxito de Star Wars e hizo la pregunta más peligrosa posible. ¿Qué tan barato podemos hacer algo parecido? Así nació Battle Beyond the Stars. La película mezcla la estructura de Seven Samurai y The Magnificent Seven, pero empaquetada como una aventura espacial llena de mercenarios galácticos, láseres, villanos cósmicos y mundos futuristas. Lo curioso es que, aunque claramente intenta aprovechar el fenómeno Star Wars, tiene personalidad propia, extraña, caótica y llena de diseños visuales rarísimos. Además, sirvió como escuela para muchísimos artistas y técnicos que después trabajarían en Hollywood grande. Entre ellos, James Cameron. Sí, antes de Terminator y Aliens, Cameron estaba construyendo modelos espaciales para esta copia barata de Star Wars. 7. Star Chaser, The Legend of Orin, la película animada que prácticamente calcó la estructura de Star Wars. Algunas películas se inspiran. Star Chaser directamente parece una versión animada alternativa de Star Wars. Tiene un héroe joven descubriendo un arma legendaria, un imperio maligno, robots compañeros, una princesa y un villano oscuro controlando todo desde arriba. Sí, todo suena extremadamente familiar. La historia sigue a Orin, un joven esclavo que descubre una espada energética mística y comienza una rebelión contra un tirano espacial. La película intenta diferenciarse usando animación y un tono más oscuro, pero las similitudes son imposibles de ignorar.
Y justamente por eso se volvió tan famosa dentro del cine de culto, porque representa una pregunta muy específica de los años 80. ¿Cuánto podés copiar antes de que se vuelva descarado? 6. Escape from Galaxy 3, la copia italiana que quería su propio imperio galáctico. Esta película no intenta parodiar a Star Wars, intenta convertirse en su propia versión seria. Y ahí está justamente el problema. La historia presenta un gobernante malvado, sobrevivientes escapando por la galaxia, planetas destruidos, rebeldes espaciales y romance cósmico. Todo armado con una mezcla de humo, plástico y ambición. Lo fascinante es cómo intenta transmitir escala gigantesca, sin tener realmente recursos para hacerlo. Cada escena parece luchar desesperadamente por sentirse épica. Y aunque nunca alcanza el impacto de Lucas, sí captura perfectamente el espíritu de explotación internacional que surgió después de 1977. Porque después de Star Wars, todo el mundo quería su propia galaxia. 5. Message from Space, la respuesta japonesa a Star Wars que llegó casi inmediatamente. Japón no tardó nada en reaccionar al fenómeno. Mientras Hollywood todavía intentaba entender el impacto de Star Wars, Message from Space ya estaba construyendo su propia guerra galáctica. La película tiene princesas espaciales rebeldes heroicos, villanos armados, objetos místicos y enormes batallas interplanetarias. Todo dentro de una mezcla rarísima entre space opera occidental y estética japonesa clásica. Lo interesante es que esta película no parece hecha con vergüenza, parece hecha con orgullo, como si Japón estuviera diciendo, nosotros también podemos construir una galaxia. Y aunque la influencia de Star Wars es clarísima, la película tiene suficiente personalidad propia para sentirse distinta. Por eso, sigue siendo una de las imitaciones internacionales más recordadas de toda la época. 4. Star Crash, la copia más caótica y gloriosamente descarada de todas. Si existiera un premio a copiar Star Wars sin absolutamente ninguna vergüenza, Star Crash probablemente ganaría. La película incluye emperadores malvados, espadas brillantes, robots compañeros contrabandistas espaciales y aventuras galácticas imposibles. Todo envuelto en una estética exagerada, brillante y completamente fuera de control. La protagonista, Stella Star, parece salida de una versión explotativa y psicodélica del universo de Lucas. Y el tono entero se siente como ¿qué pasa si mezclamos Star Wars con una fiebre de medianoche? Lo increíble es que la película termina siendo entretenidísima justamente por eso, porque no intenta ocultar su locura, la abraza completamente y terminó convirtiéndose en una de las copias más legendarias del cine de ciencia ficción europeo. 3. The Black Hole, cuando Disney intentó crear su propio Star Wars. Después del éxito de Lucas, hasta Disney entró en pánico. Necesitaban su propia aventura espacial gigante, y así nació The Black Hole. A diferencia de muchas películas de esta lista, esta tenía dinero real, grandes efectos, diseño ambicioso y una producción muchísimo más seria. La historia sigue a una tripulación que encuentra una gigantesca nave perdida cerca de un agujero negro. Allí conocen al inquietante Dr. Reinhardt y a Maximilian, uno de los robots más aterradores de toda la ciencia ficción setentera. La influencia de Star Wars sigue siendo evidente. Robots, adorables, aventura espacial, batallas láser y exploración cósmica épica. Pero The Black Hole también tiene algo mucho más oscuro y extraño, especialmente su final. Un cierre psicodélico, casi infernal, que todavía desconcierta a muchísimos espectadores. Disney quería competir con Lucas y accidentalmente terminó creando una de las películas más raras de toda su historia. 2. The War in Space, cuando Japón decidió entrar a la guerra galáctica. Mientras Hollywood todavía intentaba procesar el impacto de Star Wars,
Japón ya estaba respondiendo. The War in Space mezcla pilotos heroicos, invasiones alienígenas, enormes naves espaciales y batallas futuristas. Todo presentado con una energía gigantesca y claramente influenciada por la nueva obsesión mundial por las guerras galácticas. Pero lo interesante es que la película también conserva ADN del cine japonés clásico de ciencia ficción y kaiju. Eso hace que se sienta como una mezcla rarísima entre Star Wars y películas clásicas de Toho. Visualmente es exagerada, colorida y extremadamente ambiciosa para su época. No es una copia directa escena por escena, pero sí representa perfectamente cómo el éxito de Lucas transformó instantáneamente el mercado mundial del sci-fi. Después de 1977, todos querían su propia galaxia. 1. Space Hunter. Adventures in the Forbidden Zone. El momento en que las copias de Star Wars se volvieron más oscuras y salvajes. Para 1983, las imitaciones ya habían evolucionado. Ya no bastaba con copiar naves y láseres. Ahora había que mezclar Star Wars con otras modas del momento, y Space Hunter representa exactamente eso. La película combina aventura espacial, desiertos postapocalípticos, cazarrecompensas, villanos mutantes y estética tipo Mad Max. Todo dentro de una misión de rescate ambientada en un planeta hostil lleno de peligros. El protagonista, Wolf, parece una versión más sucia y brutal del típico héroe galáctico. Y toda la película transmite esa sensación de Star Wars, pero después del fin del mundo. Lo curioso es que, aunque claramente nace del fenómeno Lucas, también tiene suficiente personalidad propia para sobrevivir como película de culto. Y eso la vuelve importante, porque demuestra algo clave. Las copias de Star Wars ya no intentaban solo parecerse, intentaban evolucionar la fórmula, aunque fuera a través del caos, el polvo y el exploitation ochentero. El impacto de Star Wars fue tan grande que cambió el cine mundial prácticamente de la noche a la mañana. Y cuando eso ocurre, las copias aparecen inevitablemente. Algunas fueron ridículas, otras descaradas, y unas pocas terminaron siendo tan extrañas que se volvieron legendarias por derecho propio. Porque al final, aunque ninguna pudo reemplazar a Star Wars, sí demostraron algo fascinante. Cuando una película cambia la historia del cine, todo el planeta